Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Hola. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas tardes, bien, gracias. Buenas tardes, Juan Carlos, y con todos. Por favor, me ayudan con sus cámaras, si son tan gentiles. Me avisan cuando puedan ver la pantalla que estoy presentando. Ya se puede ver la pantalla ya. De acuerdo. Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a trabajar un poco, vamos a entrar ya en lo que tiene que ver con el conocimiento básico y general de las acciones. Por favor, quienes no apagaron el micrófono, si son tan gentiles de apagarlo. Bueno, después de que el día de ayer vimos y trabajamos sobre todas estas falacias que nos han metido en la cabeza y que nos impiden crecer nuestro capital, porque por obvias razones hay instituciones y gente con mucho poder que le conviene que tengamos esos miedos bien asentados en nuestra mente. El siguiente paso es empezar a entender cuáles son los tipos de inversiones que nosotros podemos encontrar en la bolsa y empezar a entender cómo podemos aprender a analizar y a entender lo que sucede en la bolsa de valores. Ustedes lo que están viendo en la pantalla son varias plataformas que yo utilizo para hacer control. ¿Ok? Generalmente esta pantalla que yo tengo aquí es básicamente y cuando digo exactamente la misma información, en realidad es así. Por ejemplo, ustedes pueden ver que acá yo tengo otra plataforma que es un dashboard que yo me he creado, que es de una plataforma que se llama Webull. Este es un broker de los Estados Unidos. Cada broker tiene su plataforma desarrollada y a través de esa plataforma le da información a sus clientes. Pero ustedes las pueden utilizar con determinadas restricciones, incluso si es que no son clientes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo la página de Webull. Es la misma información, nada más que en otro formato. ¿Qué es lo que estoy viendo en la página de Webull? Estoy viendo cómo están las páginas, las bolsas de valores a nivel mundial. Estoy viendo que el Standard & Poor's creció el 0.23, que la bolsa de Shanghái cayó en 0.46. Aquí al lado veo los gráficos, por ejemplo. ¿Por qué les digo que cada uno da un formato diferente? Esta es la forma en la que Webull presenta cómo se ha ido moviendo el Standard & Poor's 500. Sin embargo, en Finviz estoy viendo exactamente lo mismo, pero con un formato diferente. Es decir, los gráficos de cómo se mueven los índices son los mismos, nada más que cada uno de ellos tiene un formato distinto. Es decir, cada una de estas plataformas y cada broker presenta su plataforma con información de acuerdo a cómo ellos creen que es mejor para sus clientes. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ustedes pueden encontrar muchas plataformas de información de bolsa. La que les estoy mostrando de Webull, la que les estoy mostrando acá de Finviz,
la que les estoy mostrando aquí a la derecha de Yahoo Finance. Aquí hay otra que ya la hemos visto en algunas ocasiones, que es TradingView, ¿ya? Todas esas plataformas dan la misma información. Nada más que cada una la da de acuerdo a un diferente formato. Entonces, ustedes van a utilizar estas plataformas de acuerdo a cuál les guste más, porque al final del día la información que van a ver es la misma, ¿ya? Entonces, lo que yo les voy a enseñar y el proceso que yo les enseño de análisis y demás, es un proceso que lo sigo yo, pero eso no quiere decir que sea un único proceso, que sea la única fuente de información. Ustedes pueden encontrar información en todo el Internet. Ustedes pueden seguir las mismas plataformas que yo utilizo, pero si es que quieren, luego pueden cambiar por otras. Si es que luego les gusta trabajar más en Webull que en Finviz, lo pueden hacer. O si les gusta trabajar más en TradingView que en Finviz, también lo pueden hacer. Esto es una cuestión de gustos. Entonces, lo que yo les muestro no quiere decir que es la única forma de hacerlo. Ustedes pueden variar esa forma de trabajar como ustedes quieran. Ahora, ¿por qué utilizo yo Finviz? Bueno, ¿por qué utilizo yo estas dos pantallas? Yo tengo mi computador, que es donde les estoy viendo a ustedes en este momento, y aquí a mi derecha tengo un monitor bastante grande en donde puedo ver más información. Es decir, yo trabajo con dos pantallas. En la segunda pantalla siempre tengo estas dos páginas. ¿Por qué? Porque en la una estoy viendo qué es lo que sucede en el mercado, cada minuto del mercado, y en la que está a la derecha, que es Yahoo Finance, yo tengo una réplica de todos los portafolios que yo manejo y que yo administro. Entonces, yo estoy viendo a mi izquierda qué es lo que está pasando con el mercado y a mi derecha cómo está afectando eso a los portafolios míos y de mis clientes. Sí, Diego. Juan, una consulta no me queda claro. O sea, tú trabajas con el broker Happy, ¿no es cierto? Y esa información te pasa a estas plataformas. O sea, tú te encargas como de subir la información de Happy, de ese broker, a estas plataformas. Generalmente en las plataformas tú tienes la posibilidad de hacer integraciones. En todas las plataformas te da la opción de que tú traslades la información de tu broker. Lastimosamente, Happy, como es un broker relativamente nuevo, no tiene todavía las integraciones con estas plataformas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago y qué es lo que mis clientes hacen? Cada vez que yo hago una transacción en Happy, por ejemplo, hoy compré Bitcoin. Entonces, yo compro Bitcoin en Happy y en ese momento registro exactamente la misma transacción que hice en mi portafolio. Todos mis clientes hacen lo mismo. Ellos registran inmediatamente en Yahoo Finance la transacción que hicieron. Luego me mandan el archivo y yo lo cargo aquí y tengo un dashboard con todos los portafolios y los puedo ir monitoreando. De hecho, fíjate, si tú ves aquí, de los portafolios que yo tengo, si yo entro a uno de mis portafolios, te vas a dar cuenta que yo tengo aquí, si tú puedes ver, tengo Bitcoin, y si abro aquí Bitcoin, le hago clic en esta flecha, me va a mostrar todas las transacciones. Y tú ves la transacción de hoy. Tú ves que está la transacción de mayo 28 del 2024, en la cual compré 0.011 Bitcoins a 67,905. Es decir, gasté o invertí, mejor dicho, $750 que ahorita están con un valor de $754.86. ¿Ya? Entonces yo registro. ¿Por qué utilizo Yahoo Finance? Porque me gusta mucho más la información y el formato de información que me da Yahoo Finance a el que me da Happy. Siento que Happy todavía tiene mucho que trabajar en el tema de información. Entonces yo prefiero llevar mis portafolios directamente en Yahoo Finance
porque yo prefiero la información que Yahoo Finance me da, ¿ya? Entonces, a todos ustedes que van a hacer portafolios conmigo, les voy a mandar, cuando terminemos las clases, les voy a mandar de tarea que ustedes abran sus portafolios en Yahoo Finance, de tal forma que ustedes puedan replicar todas las transacciones que hacen en Happy aquí. ¿Ok? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo tengo una pantalla en la cual veo el mercado y otra pantalla en la cual veo cómo lo que está sucediendo en el mercado está afectando a mis portafolios. Vamos a agrandar esta página. Yo recomiendo la página de Finviz porque es una página bastante fácil de utilizar y bastante intuitiva de utilizar. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver todos los activos que se pueden seleccionar para hacer inversiones en la bolsa de valores. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos en TradingView? Permítanme, voy a cerrar alguna aplicación para que la computadora se ponga un poco más rápida. Lo que pasa es que tengo tantas, en realidad son tantas hojas las que tengo abiertas, como ustedes pueden ver, que la memoria de la computadora se satura rápidamente. Entonces, ahorita me toca cerrar algunas para que se agilice. Ya, bueno, esperemos que con eso ya la computadora reaccione mejor. Bueno, ¿se acuerdan que ayer estuvimos viendo TradingView? Y en TradingView es muy fácil cuando ustedes van a la barra de búsqueda, cuando le hacen clic en la lupa, les va a salir a ustedes absolutamente todos los activos que están disponibles para invertir. Entonces, ¿en qué activos podemos nosotros invertir en la bolsa de valores? Todos los que están aquí, miren, aquí hay acciones, aquí hay fondos de inversión, que es lo que hablamos el día de ayer. Aquí hay futuros. Los futuros son contratos que se hacen a una determinada fecha con un precio preestablecido. Es decir, yo hago un contrato para comprar una determinada commodity o una determinada acción a un determinado precio con el broker a futuro. El mercado Forex, que como yo les había explicado antes, es el mercado de divisas. El mercado Forex es uno de los mercados más grandes de la bolsa de valores, pero es un mercado altamente especulativo. Y además, quienes hacen las mayores ganancias en el mercado Forex son quienes más transaccionan en él, que son los grandes bancos de inversión a nivel mundial, que tienen pisos enteros llenos de analistas haciendo inversiones en monedas. ¿Ya? Tenemos el mercado cripto, que como les había explicado, está empezando a integrarse con el mercado de la bolsa de valores. El 9 de enero se hizo la aprobación de fondos de inversión que invierten en Bitcoin y recién esta semana se aprobaron también que se puedan vender en el mercado de valores fondos de inversión que invierten en Ether, que es la criptomoneda de la plataforma Ethereum. Entonces ahí ustedes también pueden encontrar información de cripto. Hay traders que hacen índices, ¿no? Es decir, que invierten básicamente en los índices, como les expliqué ayer con los fondos de inversión indexados. Por ejemplo, aquí tienen también bonos, que es básicamente la compra de deuda. Los bonos son papeles de deuda.
tanto las empresas como los países y los gobiernos emiten bonos, que son documentos en donde se comprometen a pagar una determinada tasa de rendimiento a quien compre ese bono, ¿ya? Entonces, ustedes se dan cuenta que ustedes tienen aquí una gran cantidad de activos para poder invertir en la bolsa de valores. Sin embargo, nosotros cuando hacemos value investing, nos vamos a enfocar en pocos de estos mercados. Es decir, no es conveniente que ustedes sepan un poco de todo. Es mucho mejor que ustedes sepan bastante de pocas cosas. Entonces, todos los portafolios de inversión que ustedes han visto, todas las rentabilidades que ustedes han visto en dichos portafolios, son hechas básicamente invirtiendo en acciones, en fondos de inversión y en una que otra criptomoneda. Es decir, no en todo el mercado cripto, sino básicamente en Bitcoin y en Ethereum. No nos metemos al mercado de Forex, no nos metemos al mercado de futuros, porque esos son temas ya bastante más especializados que se los dejamos a los profesionales. Nosotros, con conocer bien de acciones, de fondos de inversión y las 2 o 3 criptomonedas principales, tenemos más que suficiente para hacer una muy buena rentabilidad en el mercado de valores. Entonces, ¿cómo puedo empezar yo a entender qué es lo que sucede o cuál es la información básica del mercado de valores? Les estaba diciendo que la página web de Finviz es probablemente una de las mejores, sobre todo para empezar, ¿ya? Y les voy a explicar por qué yo utilizo esta página prácticamente a diario. Si ustedes se fijan, en primera fila de la página van a aparecer los principales índices de la bolsa de valores. ¿Qué son los índices? Los índices son indicadores que me están diciendo cómo se está comportando cada mercado. Yo tengo, por ejemplo, el Dow Jones, que es el índice más antiguo y que se identifica como el índice de las empresas industriales. Se identifica como un índice industrial. Cuando yo veo el Dow Jones, estoy viendo cómo se están comportando las compañías más antiguas, más tradicionales, industriales y comerciales de la bolsa de valores. Adicionalmente tengo el Nasdaq. Aquí tengo que hacer un paréntesis. El Nasdaq no es únicamente un índice, sino que también es una bolsa de valores. Me explico. Las bolsas de valores son básicamente organizaciones independientes que ofrecen espacios, en este caso, espacios digitales, para que las empresas, para que los comerciantes y los actores económicos puedan intercambiar activos, ¿ya? Es básicamente un mercado. Esas son las bolsas de valores. Las bolsas de valores son organismos independientes que no tienen nada que ver con el gobierno. Son organismos privados. Así como ustedes tienen aquí en el Ecuador, tienen 2 bolsas de valores. Tienen la Bolsa de Valores de Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil. Si ustedes quieren ver cómo está la Bolsa de Valores ecuatoriana, tienen que juntar los índices de la Bolsa de Quito y de la Bolsa de Guayaquil, que son 2 entidades completamente separadas. En los Estados Unidos, el mercado en general está dividido en 3 grandes bolsas. Bueno, en realidad son 4, pero ya les voy a explicar la cuarta. Son 3 grandes bolsas de valores tradicionales, es decir, 3 entes independientes privados que ofrecen este servicio a las empresas y a los actores económicos para que puedan cotizar sus activos. El mercado más antiguo y el más tradicional es el NYSE, New York Stock Exchange, NYSE. Esa es la bolsa de valores más antigua. Es una bolsa de valores que existe desde los años 1800, en donde se juntaban las personas en una calle que se llamaba Wall Street, y empezaban a hacer negociaciones de commodities, de granos, también solicitaban créditos para las compañías, vendían documentos de deuda, empezaron a vender también acciones, pero esa era una interacción en vivo, en donde por un lado estaban los representantes de las empresas y por otro lado estaban lo que se conoce como los corredores de bolsa.
Los corredores de bolsa eran los muchachos que estaban ahí escuchando las ofertas que se hacían y que salían corriendo para avisar a quienes estaban interesados de cuáles eran las opciones de compra y de venta de activos. Por eso, al salir corriendo, precisamente por eso se llamaban corredores de bolsa. ¿Ok? Entonces, esto evidentemente con el paso de los años se ha digitalizado. Todavía existen los mercados físicos de las bolsas de valores, en donde están los corredores de bolsa, en donde están los brokers, en donde están los inversionistas, pero prácticamente toda la gestión hoy en día se hace a través de Internet, es de forma digital. Entonces, ustedes tienen 3 bolsas principales en Estados Unidos. New York Stock Exchange, que es la bolsa de valores más tradicional y más antigua de los Estados Unidos. Esa bolsa de valores tiene un índice. Ese índice, que es el promedio de las acciones principales de esa bolsa, es precisamente el Dow Jones. El Dow Jones su nombre está puesto en nombre a un legendario inversionista de los años 1800 que se llamó Charles Dow, y precisamente el Dow Jones es un índice que representa el movimiento de las empresas que se cotizan en esa bolsa. Al ser la bolsa más antigua y más tradicional, las acciones y los clientes que están ahí son precisamente los más antiguos y tradicionales de Wall Street. Por lo tanto, se considera que este es un índice industrial. A pesar de que hay todo tipo de empresas, se considera que este es un índice industrial. Cada empresa decide en qué bolsa cotizar. Por eso, en el año 1974, si no estoy equivocado, nace la bolsa de Nasdaq. Nasdaq es una bolsa de valores que también ofrece el mismo servicio de intercambio de activos entre inversionistas y compañías, pero tenía una diferenciación de la New York Stock Exchange, y era que Nasdaq estaba mucho más enfocada en dar servicios tecnológicos a sus clientes. Es decir, que sus clientes puedan utilizar el correo electrónico, las computadoras, que se puedan enterar de las cotizaciones de bolsa a través del computador. Porque hasta ese momento, hasta que Nasdaq llegó, las cotizaciones de las bolsas de valores y los precios de las acciones llegaban a través de una especie de telégrafo que lanzaba una tira de papel, en la cual ustedes deben haber visto en las películas, cuando estaban los inversionistas antiguamente, sacaban el papel e iban viendo los puntos que se habían movido las acciones en una tira larguísima de papel en la cual se iba actualizando las cotizaciones. Entonces, Nasdaq es una de las primeras bolsas tecnológicas que empieza a dar ese servicio de información del precio de los activos a través de sistemas informáticos. Como cada empresa decide en qué bolsa de valores quiere cotizar, muchas de las empresas tecnológicas de esa época empezaron a cotizar en la bolsa de Nasdaq. Y la gran mayoría de clientes o la gran mayoría de empresas que transan en la bolsa de Nasdaq fueron precisamente las compañías más innovadoras, más nuevas y tecnológicas. Por lo tanto, al ser la gran mayoría de clientes de Nasdaq empresas tecnológicas, a este se le conoce como el índice tecnológico. Ojo, esto no quiere decir que todas las empresas tecnológicas están en Nasdaq, porque como les dije, cada empresa es libre de cotizar en la bolsa de valores que quiera. Muchas empresas tecnológicas, las más antiguas y las más tradicionales, cotizan en la bolsa de valores de Nueva York, en el New York Stock Exchange. Por ejemplo, Microsoft está en el New York Stock Exchange, Apple está en el New York Stock Exchange, IBM está en el New York Stock Exchange, porque son compañías que tienen muchos años y que existen incluso antes de que aparezca la bolsa Nasdaq. Cuando apareció Nasdaq, los principales clientes que atrajo fueron clientes tecnológicos, y por eso se considera que el índice Nasdaq es un índice tecnológico, porque la mayoría de clientes que cotizan ahí son precisamente empresas con esas características. Luego tienen el Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 no es un índice de ninguna bolsa, sino que es un índice que integra las dos bolsas de valores. ¿Por qué? Porque el Standard & Poor's 500
mide cómo se mueven los precios de las 500 compañías más grandes en los Estados Unidos. No importa si es una compañía industrial, comercial, tecnológica, de servicios, financiera, no importa. Si es de las 500 más grandes, esa acción se está midiendo en el índice Standard & Poor's 500. Entonces, el Standard & Poor's va a medir el desempeño de compañías que están en el New York Stock Exchange a través del índice Dow y también de compañías que están en el índice Nasdaq. Por ejemplo, Nvidia. Nvidia es una de las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. Por lo tanto, está en el Standard & Poor's 500. Pero también su cotización se mide en Nasdaq. Esto es básicamente como que ustedes quisieran dividir los índices para ver determinados desempeños. Por ejemplo, si ustedes son los directores de una escuela y le dicen al administrador de la escuela, yo quiero ver las notas, no quiero que me des un promedio de notas de todos los estudiantes, quiero que me des los promedios de notas, por un lado de los de preescolar, por otro lado de los de primaria, por otro lado de los de secundaria. Y adicionalmente quiero que me des de los de secundaria, dame las notas de los que estudiaron, no sé si todavía sea ahora así, físico-matemática como era en mi época, o de los biólogos. Entonces, ustedes tienen distintos índices para medir distintos grupos de alumnos. Y en este caso, en el caso de la bolsa de valores, del mercado de valores de los Estados Unidos, ustedes pueden medir distintos grupos de empresas a través de distintos índices. Si ustedes tienen una computadora grande como la mía, les va a aparecer un cuarto índice, que es el Russell 2000. A los que no les aparece es porque la computadora, la pantalla de su computadora es más pequeña y no calza o no hay suficiente espacio para el Russell 2000. No es que su computadora está dañada o es que están viendo otra página web. No, es simplemente una cuestión de formato. Entonces, yo estoy viendo ahí los 4 índices. El Dow Jones, que es el índice de las empresas más tradicionales y empresas industriales. Estoy viendo el Nasdaq, que es el índice por excelencia de las empresas tecnológicas. Estoy viendo el Standard & Poor's, que es el índice de las 500 compañías más grandes. Y adicionalmente estoy viendo el Russell 2000. El Russell 2000 no es un índice muy conocido, no se lo utiliza mucho, porque es un índice que está enfocado en las compañías pequeñas. Es decir, cuando ustedes ven el Russell 2000, van a ver todas las compañías del mercado de valores desde la 501 hasta la 2000. Es decir, las 2.500 compañías que están debajo del Standard & Poor's 500. Hay otro que se llama Russell 3000. Ese mide los precios de las acciones desde la 501 hasta la 3000. Las 3.000 compañías que están por debajo de las 500 más grandes. Por eso los índices Russell, sea el índice Russell 2000 o el índice Russell 3000, son conocidos como los índices de las compañías pequeñas o de los small caps. ¿Ya? Ok, entonces, de un vistazo, yo puedo darme cuenta que el Dow Jones, aquí me está dando la información en números rojos. El Dow Jones, que en este momento, si ustedes ven aquí está sobresaltado en amarillo, está en 38.852.9 el índice. ¿Cómo se saca el índice? Es una ponderación matemática. Es decir, agarran todos los precios de todas las acciones que cotizan en la bolsa de New York Stock Exchange, agarran todos los índices, todos los precios de las acciones y sacan un promedio ponderado, es decir, le dan un peso dependiendo del tamaño que tiene cada compañía, es decir, la compañía más grande va a pesar más dentro del índice. Entonces, el índice es 38.852 y aquí me está diciendo que ha bajado 216.73 o el equivalente a un 0.55%. ¿Qué quiere decir esto? Que las compañías tradicionales del mercado de la bolsa de valores me está diciendo que las compañías industriales, el índice industrial, ha bajado un 0.55%.
Las compañías de ese sector han perdido en promedio ese valor, 0.55. Por otro lado, tengo el Nasdaq. El Nasdaq, ustedes ven que está en amarillo en 17.019 y ha subido 99 puntos, o el equivalente a un 0.59%. Entonces, yo puedo entender que el índice Nasdaq o las empresas tecnológicas en promedio han ganado un 0.59% en la sesión de hoy. Por otro lado, estoy viendo el Standard & Poor's. El Standard & Poor's me está diciendo que en este momento está en 5.306 puntos. 5.306 ha ganado un 1.32 y tiene 0.02% de crecimiento en la sesión del día de hoy. ¿Ok? Diego, tienes una pregunta. Sí, perdón, Juanca, ese comparativo es con el día de ayer, con la semana anterior? ¿Cómo es? ¿Es comparado con el día de ayer? A eso vamos. Ah, ok. Mateo, tienes una pregunta. No, justamente esa era la pregunta, o sea, respecto a qué se mide eso, o sea, respecto a qué tiempo. Como hablabas de la sesión del día de hoy, entendería que es lo que se cerró a las 4 de la tarde. A eso precisamente vamos. Marta. Juan Carlos, tú dices que estos puntos, o sea, esta, por ejemplo, de Dow Jones 38.852, la de Nasdaq 17.000, es un promedio del costo de las acciones dividido para el número de empresas que están ahí, digamos, cotizando, más o menos, ¿no? Un promedio ponderado. Ya. Quiere decir que las empresas del sector industrial tienen acciones mucho más costosas que las de Nasdaq, por ejemplo, o que las de S&P 500. ¿Se podría ver así? Nunca lo había visto así, pero podría ser. Lo que pasa es que no podemos sacar ese dato de una forma tan rápida, porque acuérdate que es un índice ponderado. Ajá. Entonces, en el Standard & Poor's 500, tú tienes a las compañías más grandes de la bolsa de valores de todo el mercado. Tienes a Microsoft, Nvidia, Apple, Tesla, y son compañías gigantescas. Entonces, ahí tienes muy pocas compañías, de hecho, tienes 7 compañías que van a pesar básicamente la mitad de todo el índice. No sé si la mitad, pero por lo menos el 30% de todo el índice se la van a llevar 7 compañías. En el Dow no pasa eso. En el Dow tienes bastantes más compañías por el hecho de que es un índice más tradicional y tiene mucho más tiempo en el mercado. Entonces, no se puede sacar la conclusión directamente de que las acciones del Dow son más caras que las de Nasdaq, porque tendríamos que analizar la ponderación que cada uno le da a esas acciones. No es una relación matemática directa, a eso me refiero. Ok, entonces, cuando yo estoy analizando los índices, me voy a dar cuenta por qué utilizo Finviz. Porque Finviz me va a estar dando la información de cómo se mueve ese índice cada 10 minutos. ¿En qué periodo de tiempo? En la sesión del día. Ustedes se pueden dar cuenta que la sesión empieza a las 9:30 de la mañana y termina a las 4 de la tarde, hora Nueva York. Entonces, cuando el índice me dice subió o bajó, se está refiriendo a el cierre de la sesión del día anterior. Es decir, con relación al cierre de ayer a las 4 de la tarde, el índice Dow Jones el día de hoy cerró 0.55% más abajo. El Nasdaq cerró 0.59% más abajo con relación a la sesión del día anterior. Cada una de estas velas, ustedes están viendo que están ahí velas. Cada una de esas velas que representa el movimiento del precio son velas que se actualizan cada 10 minutos. Es decir, esa vela es una representación de 10 minutos. Para los que no están familiarizados con las velas, vamos a tomar una compañía cualquiera, Nvidia.
y vamos a revisar el gráfico. Yo voy a hacer un acercamiento, voy a tomar la lupa y voy a hacer un acercamiento aquí, a este periodo de tiempo. ¿Ya? Cuando ustedes están viendo un gráfico, lo primero que tienen que fijarse es la temporalidad. Es decir, qué periodos de tiempo estoy viendo. Cuando ustedes se fijan aquí en TradingView, van a ver que dice días o la D. Si yo estoy en la D, quiere decir que cada una de esas velas, rojas o verdes, representa un día. Si yo me voy a S y pongo semana, estoy viendo un gráfico en el que cada una de esas velas representa una semana de movimiento del precio. Lo mismo si me voy a mes. Si me voy a mes, cada una de las velas va a representar un mes de movimiento del precio. ¿Ya? Nos vamos a quedar en días. Porque yo puedo incluso hacerlo por horas. Puedo hacer 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora. Puedo sacar velas incluso por minuto para ver cómo se mueve el precio por cada minuto. Eso lo utilizan mucho los traders. Los traders utilizan temporalidades muy cortas, de minutos, horas y máximo días. Nosotros, como somos inversionistas de largo plazo, generalmente utilizamos temporalidades de días, semanas y meses. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, esta vela de aquí? Esta vela de aquí, cuando ustedes ven una vela roja, se interpreta desde arriba hacia abajo, porque es una vela perdedora. Entonces, yo me voy desde el punto donde inicia la vela y estoy entendiendo que en ese particular día, que como ustedes ven abajo, dice viernes 19 de abril, la cotización del precio de Nvidia abrió en 831.41. El valor está a la derecha, ustedes pueden verlo acá. 831.41. Ahí abrió la cotización. Este es el inicio de la vela perdedora. Luego, el precio de la acción cayó hasta donde cierra la vela. ¿Dónde cierra la vela? Aquí, en 760.7. Es decir, en ese día, en esa sesión, la acción de Nvidia bajó de 831 a 761.98. ¿Ya? Ahora, ustedes ven que hay unas mechas. Es decir, la vela es un rectángulo y sobre el rectángulo hay una mecha hacia arriba y hay una mecha hacia abajo. Eso quiere decir simplemente movimiento. Es decir, durante el día, el precio de Nvidia llegó a estar en 842 y también bajó incluso hasta por debajo, a 754. Ese es el rango de movimiento del precio. Pero el rectángulo me dice en dónde abrió y en dónde cerró. No sé si estoy siendo claro. El rectángulo de la vela me dice en dónde abrió el precio y en dónde cerró, y las mechas me dicen hasta dónde llegó el precio. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo puedo interpretar yo una vela como esta de aquí, del 1 de mayo? Que la acción de Nvidia abrió en 851, durante el día llegó hasta 858 como máximo, luego bajó hasta lo más bajo de la mecha, que es 812.77, y finalmente cerró aquí en 829. Entonces las mechas me dan el recorrido y la vela me dice apertura y cierre, en cuánto abrió y en cuánto cerró. Marcelo, ¿tienes una pregunta? De capital o hay varios factores que pueden decir esta empresa acaba de entrar al grupo de las 500 y esta sale? Capitalización de mercado, la que más capital tiene. Lo que se denomina market cap o capitalización de mercado. Son las 500 compañías con mayor capitalización. Okay. Entonces, estamos claros que la vela roja se interpreta de arriba hacia abajo. ¿Ya?
Mientras tanto, una vela verde se interpreta de abajo hacia arriba, porque es una vela ganadora. Por ejemplo, si yo voy a interpretar la vela del 26 de abril, estoy viendo que la vela abre en 837, el precio de la acción cae porque la mecha me señala eso, hasta 830,76, luego sube hasta donde me señala la vela, la mecha, que es 882, y finalmente cierra a 876,40. Precio de apertura 837, precio de cierre 877. ¿Ya? Esa es la forma como se interpretan las velas. La misma vela se interpreta de la misma forma, sea para compañías, sea para índices, cualquier gráfico que ustedes están viendo, sea criptomoneda, lo que sea, la vela se interpreta exactamente igual. Entonces, ustedes están viendo que yo estoy viendo cómo cada 10 minutos se crea una vela, es decir, la temporalidad de estos gráficos es de 10 minutos. Si es que el mercado estuviera abierto hoy, porque en este momento está cerrado, si el mercado estuviera abierto, estas velas se estarían actualizando. Cada 10 minutos verían ustedes una nueva vela y se estaría moviendo durante esos 10 minutos. Eso me permite saber en qué dirección se está moviendo el mercado todo el tiempo. Ahora, ¿con respecto a qué es el crecimiento? Ya lo dijimos, con respecto al cierre. ¿Dónde está el cierre? Ustedes ven que en todos los gráficos, tanto en el Dow Jones como en el Nasdaq, como en el Standard & Poor's, tienen ustedes una línea punteada roja. Esa línea punteada roja que ustedes están viendo en distintos lugares del gráfico representa el cierre de la sesión anterior. Es decir, a ese nivel se cerró la anterior sesión a las 4 de la tarde del mercado de valores. Entonces, esta es la línea de referencia. Cuando aquí me dicen que el Dow Jones cayó el 0.55, es precisamente con respecto a esta línea punteada roja. Pero probablemente ustedes me van a preguntar y me dicen, oye, pero si es que la relación es con la línea punteada roja, ¿por qué en la apertura del mercado de hoy la vela no empezó desde la línea punteada? Porque ahí se cerró, ¿verdad? En teoría debería empezar ahí. No empieza aquí porque este no es el único mercado. Este mercado es al cual nosotros tenemos acceso como inversionistas pequeños. ¿Cómo se llaman los inversionistas pequeños? Retail. Nosotros somos inversionistas retail. Entonces, los inversionistas retail y los inversionistas en general tenemos acceso al mercado de valores. A todo el mundo tiene acceso a este mercado. Pero hay un segundo mercado que es el mercado OTC. Ese mercado OTC transacciona las 24 horas del día. El mercado OTC se diferencia de este mercado en varias cosas. Primero, en el mercado de valores, cuando yo pongo una orden de compra, yo no sé quién me va a vender. Yo le estoy diciendo a mi broker, oye, quiero comprar una acción. Y el broker, a través de sus sistemas, lanza la orden y por ahí encuentra a alguien que ofrece un buen precio y simple y llanamente le compra. ¿Ya? Yo no sé quién es esa persona. Este es un tema automático porque aquí hay millones de inversionistas que están todos los días comprando y vendiendo. Cuando ustedes le dicen a Happy, quiero comprar una acción, Happy toma esa orden y la pone en el mercado. En ese momento hace un match con alguien que esté vendiendo y se toma la compra en ese momento. ¿Ya? ¿Quién es esa persona? Ustedes no saben quién es. ¿Ya? Sin embargo, esto pasa en este mercado que es el mercado regular, en el mercado abierto para todo el mundo. Hay otro mercado que es el mercado OTC. El mercado OTC se llama así porque tiene las siglas de over the counter. Over the counter quiere decir sobre el mostrador. Sobre el mostrador, como cuando ustedes van a la farmacia, piden una medicina y del otro lado está la persona que les atiende y les entrega la medicina. El over the counter quiere decir eso. Estamos dos personas
transaccionando sobre un counter, sobre un determinado bien o un determinado producto. En ese mercado, el mercado OTC, precisamente transaccionan dos instituciones, un banco con un fondo de inversión, un fondo de inversión con un gobierno no sé, con un banquero de inversión, con lo que sea, están intercambiando entre ellos. En ese mercado solo transaccionan las instituciones, fondos de inversión, bancos de inversión, bolsas como tal, hedge funds, o sea, todas las instituciones grandes que tienen manejo financiero y bancos, con gobiernos también. Entonces, todas esas instituciones pueden transaccionar durante todo el día. Es decir, un banco de inversión le puede decir a un gobierno que le quiere comprar bonos directamente, sin tener que pasar por este mercado. Y ese mercado transacciona las 24 horas del día porque se transacciona a nivel mundial y el mundo tiene distintos horarios. Entonces, mientras nosotros estamos durmiendo, se están haciendo transacciones en Japón. De nuevo, al mercado OTC, nosotros como personas, como retail, no tenemos acceso. Es un mercado única y exclusivamente de instituciones. Y esas compras y ventas entre instituciones también mueven el precio. Por lo tanto, si ustedes ven que en este día el Dow Jones arrancó por debajo de la línea de cierre de la sesión de ayer a las 4 de la tarde, quiere decir que durante la sesión nocturna en el mercado over the counter, el Dow Jones siguió bajando. Y por eso cuando abrió el mercado principal, la cotización estaba un poco más abajo que cuando cerró anoche. Si ustedes se dan cuenta en el Nasdaq, en cambio, la línea punteada está por abajo. ¿Por qué? Porque el mercado Nasdaq abrió por encima del cierre de ayer a las 4 de la tarde. Abrió por encima. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual no parte exactamente del mismo punto en el cual se cerró el mercado ayer. Porque las instituciones siguen trabajando en un mercado over the counter durante las 24 horas del día. De hecho, se está planteando ya la posibilidad de que este mercado primario, de que este mercado principal tenga una funcionalidad igual que con las criptomonedas, en donde los inversionistas retail como nosotros podemos transaccionar las 24 horas, es decir, que este mercado esté abierto las 24 horas. Es muy probable que algo así llegue a pasar muy pronto. Pero por el momento las sesiones son entre 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, y 4 de la tarde. Entonces, apenas abre, estoy viendo que el mercado bajó, luego empezó a subir, subió hasta acá, cerró acá a los 10 minutos, luego empezó la siguiente vela y así puedo ir viendo la historia de cada 10 minutos de cómo se está moviendo el índice. Ahora, antes, cuando durante mucho tiempo, hasta hace unos 20 años atrás, el índice de referencia que marcaba el compás de la bolsa de valores era el Dow Jones. Antes, cuando yo era estudiante y estaba en la universidad y estudiaba finanzas, tú agarrabas el Wall Street Journal y lo primero que hacías al abrir el Wall Street Journal es ver el índice Dow Jones. Era el índice de referencia. Pero los tiempos han cambiado. El Dow Jones es un índice que prácticamente tiene muy pocas empresas tecnológicas. Y las empresas tecnológicas en los últimos años han ganado una cantidad de espacio importantísimo. De hecho, las empresas tecnológicas son las más grandes que hay en el mercado hoy en día. De las Magnificent Seven, de las 7 magníficas, las 7 son tecnológicas. Entonces, no puedo tener un índice como el Dow Jones, que fue índice de referencia durante mucho tiempo, porque ya no representa a todo el mercado. Entonces, el día de hoy, el índice de referencia ya no es más el Dow Jones. El índice de referencia que me dice cómo está el mercado es el Standard & Poor's 500. Es el primer índice al que yo me voy a fijar
a ver qué es lo que sucede con la bolsa de valores. Entonces, cuando yo estoy aquí revisando mis portafolios, lo primero que hago es fijarme cómo se está moviendo el Standard & Poor's y enseguida veo cómo eso tiene un efecto en las inversiones de mis clientes y en mis portafolios, ¿ya? Evidentemente también veo el Nasdaq, también veo el Dow Jones, pero sé que el Nasdaq es un índice más específico para tecnología y sé que el Dow Jones es un índice más específico para las empresas más antiguas y tradicionales. Para mí, el Standard & Poor's y para el 100% de los analistas sigue siendo el índice de referencia de la bolsa de valores cuando vamos a consultar en términos generales cómo se está moviendo. Hasta ahí, muchachos, preguntas. Sí, Diego. Una consulta, Juanca. De los tres gráficos, o sea, locamente un resumen así de lo que entendí. Las empresas que están en el Nasdaq hoy por hoy son las que te marcan como un rendimiento más alto. O sea, como un resumen viendo los tres gráficos sin entrar tanto a profundidad. ¿Por qué? O sea, porque tienen un mayor crecimiento. O sea, veo que tiene como un 0,59 en lo que va versus El día de hoy. CP500. Claro, el día de hoy, o sea, asumiendo Estamos que viendo, tengo... ahorita ya cerró el mercado y estamos viendo lo que pasó el día de hoy, 28 de mayo. Entonces, el día de hoy, el Nasdaq cerró con 0,59% de ganancia. Ya, El Dow cerró con 0,55 de pérdida y el Standard & Poor's 500 con apenas un 0,02% de ganancia. ok. Ahora, Mateo. Sí, en el tema de del portafolio que le tienes reflejado en el Yahoo Finance, bueno, que dices que es el tuyo y de tus clientes, igual ahí había unos porcentajes de... Ah, bueno, había un porcentaje de como estado de pérdidas y ganancias. Eso igual es un índice que te refleja el Yahoo en diario o más o menos en ese sentido, ¿qué representa? O sea, estamos viendo el Finbis ahorita, me gustaría que nos centremos ahí porque si vamos a Yahoo Finance vamos a cambiar de tema. Entonces preferiría que terminemos con Finbis y nos vamos a otro lugar. Pero para contestar rápidamente tu pregunta, el Yahoo Finance sí me da los rendimientos diarios y los rendimientos totales del portafolio. Así que puedo ver yo aquí, si tú ves, aquí dice un día, aquí dice rendimiento de 5 días, y te carga el gráfico y te saca el porcentaje. Aquí te dice 6 meses, aquí te da el total del año, lo que va del año. Y aquí en cada uno de los portafolios tienes cuánto varió en el día y cuánto ha variado desde que inició el portafolio. Cada portafolio tiene distintas Son históricos de eso. fechas de inicio. ¿Okay? Ya, y en el Finbis, ¿a qué se refiere esa terminología de lo que habla en la columna de Signal, que habla de New Down, New Low, Oversold? O sea, es como una referencia que nos está entregando eso para saber cuál está sobrevalorada o cuál está a un buen precio. ¿En dónde? Estoy tratando de ver. Justo abajo del gráfico del Standard & Poor's 500, ahí dice Signal y dice Top Losers o sea, sí, Oversold. Muchachos, si tienen un poquito de paciencia, yo voy a cubrir todos esos temas, pero ustedes están un paso adelante que todo el resto. Entonces, no me hagan preguntas ahorita de cosas que es precisamente lo que voy a tocar en este momento. ¿Ok? A ver, entonces, ¿qué más información tenemos en el Yahoo Finance? Perdón, en el Finbis. Nosotros ya tenemos una visión de cómo se están moviendo los índices en la sesión del día de hoy. Ahí están, podemos verlos claramente. Aquí abajo me da información adicional. El Dow Jones, por ejemplo, tiene 3.579 empresas que están creciendo, o el 37.6% de las compañías ganaron, y hay 5.577 empresas a la baja, es decir, perdieron el 58.6% de las empresas. Eso son información que yo personalmente prácticamente no uso, no me sirve para la toma de decisiones, pero en todo caso les comento para que ustedes sepan de qué se trata. Ahora, en la parte de aquí abajo, ustedes van a ver que está dividido en dos grupos de acciones.
En el lado izquierdo, ustedes van a ver que hay un montón de acciones o números verdes. Este lado izquierdo es básicamente las empresas que tuvieron un muy buen día, porque aquí están las empresas más ganadoras, las empresas que han llegado a nuevos máximos. ¿Qué quiere decir un nuevo máximo? Por ejemplo, si el Bitcoin en este momento supera los 76,000, digamos que llega a 76,000, estaría en un nuevo máximo. ¿Por qué? Porque nunca antes ha llegado a ese precio. El precio máximo al que ha llegado el Bitcoin es 73,000. Entonces, si llega a superar ese valor, es un nuevo máximo. Entonces, aquí me están enseñando cuáles son las compañías que han llegado a tener ese nuevo máximo el día de hoy, ¿ya? Aquí, estas son ya cuestiones de volumen, es decir, compañías que los analistas consideran que ha subido demasiado el precio y que el mercado está demasiado emocionado por esa compañía y por eso le consideran overbought. Overbought quiere decir sobrecomprado. Cuando ya ha subido el precio demasiado, hay analistas que dicen estas compañías ya están demasiado sobrecompradas y cualquier momento pueden empezar a caer. A eso se refiere. Pero en el lado izquierdo, básicamente lo que ustedes van a tener son las compañías que más ganaron el día de hoy, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver aquí a la izquierda, ven algo que dice ticker. El ticker es básicamente el código a través del cual se le reconoce a la empresa, ¿ya? Por ejemplo, el ticker de NVIDIA es NVDA, el ticker de Apple es AAPL, ¿ok? Entonces, cada compañía, cuando empieza a cotizar en la bolsa de valores, se le asigna un ticker, que es el código a través del cual se le va a reconocer dentro de la bolsa. Entonces, si ustedes ven aquí el ticker AWIN, van a ver que esta compañía, inmediatamente me sale el gráfico a la derecha, esta compañía ha crecido. Fíjense la vela ganadora que tiene en el último día. Tiene una vela gigantesca. Ha subido de $4 a $9.14. Ha ganado el 143%. Eso es lo que me está diciendo este cuadro. Aquí tengo otra compañía que se llama STSS, que se llama Sharps Technology, que ha ganado el 141%. Tengo otra que ha hecho el 118, el 98, el 88, etc. En cambio, aquí a la derecha, ustedes van a ver que están a las empresas que el día de hoy les fue bastante mal. Están las más perdedoras, las que han llegado a nuevos mínimos, que igual que cuando llegan a nuevos máximos, nuevo mínimo quiere decir nunca estuvo tan bajo, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay empresas como APDN, Applied DNA Sciences, que ha caído prácticamente un 70.85% la acción. MRAI, que se llama Marpai Inc., ha caído 53.61%. Esta es información general del mercado que ustedes pueden revisar y pueden sacar sus conclusiones. Ahora, estos dos cuadros que tengo aquí suelen ser una trampa para los inversionistas principiantes. ¿Por qué? Porque los inversionistas principiantes, cuando yo les digo y les mando de tarea, tráeme las 5 primeras compañías, haz una selección de los 5 primeros activos en los cuales tú quisieras invertir, ¿ya? Ese es el primer paso. Ve al mercado y busca 5 activos. Muchos de los inversionistas principiantes, lo primero que hacen es ir a ver cuál es la compañía que más ganó. Y sacan esas compañías de este listado. Ese es un error tremendo. Y les voy a explicar por qué. Aquí hay algo súper importante, una lección importante que ustedes tienen que aprender. Mientras menos capitalización tiene un activo, más volátil se vuelve. Les repito, mientras menos capitalización tiene un activo, más volátil se vuelve. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de las empresas, mientras menos plata, en el caso de las empresas, de las criptomonedas,
de los commodities, mientras menos plata hay invertida en ese activo se mueve mucho más fácilmente. Mientras más plata hay invertida en ese activo es mucho más estable, mucho menos volátil. Es decir, si ustedes no quieren sufrir la volatilidad de los activos, es decir, que estén subiendo y bajando, ustedes están sufriendo porque no saben hacia dónde se va el precio, tienen que evitar invertir precisamente en estas compañías. ¿Por qué? Porque estas compañías son todas compañías muy pequeñas. Si ustedes se fijan en el gráfico que se despliega a la derecha, van a ver que abajo está el nombre de la compañía y abajo dice 8.41 millones. Esa es la cantidad de capital que tiene esa compañía. Es decir, Awin es una compañía que tiene 8.14 millones de dólares de capitalización. Se han invertido 8.14 millones de dólares en esa compañía. Ahora, les voy a pedir a los latinoamericanos y sobre todo a los ecuatorianos que cambiemos de escala. Para los ecuatorianos, generalmente una compañía de 8.41 millones de dólares de capital es una compañía mediana o probablemente incluso ya empieza a ser una compañía grande. Pero en el mercado de valores de Estados Unidos, una compañía con 8.41 millones de dólares es un grano de arena en el desierto. Es nada. Si ustedes toman en cuenta que la compañía más grande del mercado de valores, que es, no sé si está Microsoft o Apple, una de las dos, está en 2.7 millones de dólares, imagínense lo que es 8 millones de dólares frente a esa compañía. No tiene comparación alguna. Hay compañías gigantescas en el mercado de valores de los Estados Unidos. Por lo tanto, una compañía como Awin de 8.4 millones de dólares es un microbio, es una ameba. Es un virus microscópico. Fíjese en la siguiente, STSS. Esta es una compañía que, como ustedes ven, tiene 8.11 millones. Ahí en la parte de abajo dice Sharp Technologies USA, 8.11 millones. Es menos que una pulga. Fíjense en la siguiente. 887 millones. Esta tiene casi 1,000 millones de dólares. Si ustedes se dan cuenta, mientras más pequeña es la compañía, más fácil es que se mueva. ¿Por qué? Digamos que yo soy un inversionista que tiene 30 millones de dólares. Como yo tengo 30 millones de dólares, descubro que la compañía Awin Scientific and Technical Instruments acaba de inventar un instrumento tecnológico que va a revolucionar el mercado. Entonces yo agarro mis 30 millones de dólares y pongo mis 30 millones de dólares en esa compañía. Pero esa compañía solo tiene 8 millones de dólares de capital. Es decir, le estoy multiplicando por 4 la cantidad de capital inyectado. Multipliqué por 4 el tamaño de la compañía invirtiendo 30 millones, lo cual hace que el precio de la acción se dispare. La demanda de esa acción con 30 millones de dólares se dispara y el precio de la acción se va a disparar 100%, 200%, 300%. Pero ¿qué es lo que pasa al siguiente día? Yo, como soy un inversionista preocupado, me doy cuenta que el presidente de la compañía me cayó mal, resulta que no es un buen tipo, pienso que va a hacer un mal trabajo y me arrepiento de haber comprado acciones en esa compañía. Entonces retiro mis 30 millones de dólares y vendo mis acciones y resulta que el precio de esa compañía se va al piso. Cae 300%. ¿Por qué? Porque esa compañía, como es tan pequeña, con poco dinero yo la puedo hacer mover muy fácilmente. Si yo agarro esos 30 millones de dólares
y voy a invertir 30 millones de dólares en Apple y compro 30 millones de dólares en acciones de Apple, el precio de la acción de Apple ni siquiera se va a mover. Y si luego yo me arrepiento y vendo las acciones de Apple y vendo 30 millones de dólares en acciones de Apple, el precio de la acción de Apple no se va a mover. Es decir, para yo mover una compañía grande necesito muchísimo más dinero. Mientras que las compañías pequeñas se mueven, se vuelven volátiles con muy poco dinero. Entonces, y aquí me adelanto, la primera recomendación que yo les hago es no inviertan en compañías pequeñas. Es decir, no vayan a este listado de aquí, porque en este listado de ahí van a encontrar compañías tremendamente volátiles. Ustedes, quiero darles un ejemplo. Se van a dar cuenta que muchas de estas compañías tienen saltos. Por ejemplo, en esta, fíjense el salto que tiene. La vela se dispara. Me pasó con uno de ustedes, cuando yo no hacía esta advertencia, porque al inicio no la hacía, uno de ustedes, uno de los Padawans, fue y me dijo, me gané 143% en un día. Y le dije, ¿cómo hiciste? Y me dijo, me compré acciones de una de las compañías que aparecía ahí. Y yo, coño, le dije, vende esa acción lo más pronto posible. Si ya ganaste 143, vende lo más pronto posible. Al día siguiente me dio la noticia de que no había ganado 143 porque la acción había vuelto a caer prácticamente a la nada. Entonces, las compañías muy pequeñas son tremendamente volátiles. Cuando ustedes ven el gráfico de una compañía pequeña, es como ver un electrocardiograma de alguien que tiene taquicardia. Se dispara la acción o se cae la acción. Nosotros no hacemos ese tipo de inversiones volátiles y especulativas. Por lo tanto, yo personalmente, Juan Carlos Calderón, les recomiendo que también sigan esa política. Nunca invierto en una compañía que tenga menos de $1 billón en capital. Si la compañía tiene menos de $1 billón con B de dólares en capital, ya la considero una compañía pequeña y muy volátil. Entonces, cualquier compañía que me pase por al frente, por maravillosa que sea, que tenga menos de $1 billón de capital, yo automáticamente la descarto. ¿Por qué? Porque hay otra estadística que muy poca gente sabe, y es que el 50% de las compañías que tienen $1 billón o menos en capital, el 50% en algún momento de su historia quiebra. Es decir, de las compañías de menos de $1 billón, la mitad van a quebrar en algún momento de su vida. ¿Ya? El riesgo en una compañía muy pequeña no vale la pena. Por más que les hayan dicho que es lo máximo, que inventaron, probablemente sí, pero esas cosas se dan una en 1 millón. Esas compañías son demasiado volátiles y por favor, cuando yo les mande a seleccionar sus 5 primeros activos, no vayan a cometer el error de ir y sacar la compañía de este listado. ¿Ok? Antonio. Juan Carlos, no entiendo cómo funciona esto y eso es lo que quería preguntarte. Por ejemplo, agarrando tu mismo ejemplo de la empresa de $8 millones a la cual yo le inyecto 30 más y después yo quiero vender las acciones, yo tendría que vendérsela a alguien más. Eso significa que esa empresa seguiría con los mismos $38 millones. ¿Cómo hace eso que si a pesar de que yo vendo mis acciones a alguien más, ellos seguirían teniendo los $38 millones? ¿Cómo hace eso que caiga que vaya caída la empresa? ¿O es que yo puedo retirar directo los $30 millones y ellos vuelven a los $8 millones? Eso no me queda muy claro. Bueno, voy a entrar en algo y me voy a adelantar, porque cuando ustedes invierten en compañías pequeñas hay un efecto adicional. Y ese efecto adicional es que son compañías ilíquidas. ¿Qué quiere decir esto? Las compañías grandes como Apple, Microsoft, Nvidia
tienen millones de inversionistas viéndolas todos los días de su vida. Si ustedes sacan a la venta una acción de Nvidia o de Microsoft o de Apple, se las van a quitar en cuestión de microsegundos. Es decir, son empresas altamente líquidas porque todo el mundo quiere tener acciones de esas compañías. Si yo compro una acción de Awin, que nadie conoce y nadie sabe porque es una compañía de este tamaño, esa es una compañía ilíquida. ¿Qué quiere decir? Que no hay tantos inversionistas interesados en comprar. Entonces, si yo compro Awin en 9.14 y el día de mañana trato de vender a 9.14, resulta que no voy a encontrar compradores. Entonces, automáticamente el precio de mi acción va a empezar a bajar hasta encontrar un comprador. Y eso quiere decir que, por un lado, voy a vender mucho más bajo porque no hay compradores que quieran comprar a ese precio y el precio de la acción va a bajar. Y en segundo lugar, me voy a demorar en venderla. Es decir, cuando yo le diga al broker, vende esta acción, el broker va a salir y dice, vendo Awin, y no va a haber nadie que diga yo, nadie. Va a tener que esperar un día, 2 días, 3 días, una semana a ver si alguien aparece y te quiere comprar las acciones. Es exactamente lo mismo que pasa aquí cuando compras acciones de la Cervecería Nacional. Estás en un mercado ilíquido. Compraste las acciones de Cervecería Nacional y cuando quieres venderlas, resulta que te demoras 3 meses en encontrar un comprador. Eso te va a pasar con la compañía pequeña. Y mientras buscas el comprador y pasan 3 meses esperando a que alguien compre, resulta que el precio de la acción va a ir bajando y tú vas a estar dispuesto a vender cada vez más barato con tal de que alguien se lleve esa acción. Esto es oferta y demanda. Entonces, no compren empresas pequeñas porque son muy volátiles y porque son ilíquidas. Se van a demorar mucho tiempo en liquidar esa posición porque no hay gente interesada en comprar esas acciones. Tulio. Juan Carlos, una pregunta. En estas empresas pequeñas, con capital pequeño, también se puede comparar como por ejemplo con las meme coins en las cripto, que por ejemplo vienen ballenas y inyectan fuerte capital, se crea un FOMO, la gente comienza a comprar y luego ellos venden y automáticamente el precio cae. En acciones, ¿podría pasar algo parecido? Es exactamente lo mismo. El precio del activo va a depender de la cantidad de dinero y la volatilidad que tiene el precio de ese activo va a depender de la cantidad de capital que tenga. Cuando tú tienes en los workshops de criptomonedas que yo doy, les enseño precisamente que las criptomonedas más grandes, que son Bitcoin, Ethereum y Solana, son las menos volátiles porque son las que mayor cantidad de capitalización tienen. Mientras que las meme coins o las altcoins pequeñitas son tremendamente volátiles, mucho más volátiles que el Bitcoin, que Ethereum o que Solana porque tienen muy poco capital. Entonces sus precios van saltando. Es exactamente el mismo ejemplo. Ángela. Ángela. Bueno, vamos a seguir entonces. Muchachos, por favor, dejen las preguntas para el final porque de lo contrario no vamos a poder avanzar. Ahora, otra de las cosas importantes que ustedes van a encontrar es que aquí hay un heatmap. ¿Qué es un heatmap? Un heatmap es básicamente, si lo traducimos al español, es un mapa de calor. El heatmap me va a decir qué tanto gana o pierde una acción durante ese día. Yo estoy viendo lo que sucedió en el mercado el día de hoy y estoy viendo el heatmap del día de hoy. Este heatmap está dividido en cuadros, en rectángulos, y cada uno de esos cuadros representa una compañía. Mientras más grande es el cuadro, más capitalización de mercado tiene la compañía y por lo tanto es más grande. Por eso ustedes pueden ver fácilmente Microsoft, Nvidia, Apple, Google, Meta, Amazon, etcétera, etcétera. Y aquí hay otros cuadraditos muy pequeños que ni siquiera alcanzamos a ver el nombre porque son compañías muy pequeñas. Mientras más verde es el gráfico, más ha ganado el precio de la compañía, más ha subido el precio de la compañía. Por ejemplo, en el caso de Nvidia estamos viendo 6.98 y aquí mientras más rojo, más está perdiendo.
los heatmaps están divididos por industrias. Entonces, ustedes ven aquí tecnología, financiero, industriales, healthcare, consumidor, energía. Entonces, si ustedes me preguntan a mí y yo quiero hacer una revisión rápida de lo que está sucediendo en el mercado, entonces voy a este heatmap y digo, mira, el mercado, bueno, subió el Nasdaq, subió el Standard & Poor's, y puedo ver las razones por las cuales el Nasdaq ganó, porque las empresas tecnológicas en general, las que están en el sector de semiconductores y microchips, han estado ganando, están en verde. Google, Meta, Amazon también están en verde, AMD está en verde. Mientras tanto, veo aquí otro sector que es el de energía. Entonces, también puedo ver de un solo vistazo que las empresas petroleras también han tenido un muy buen día. Entonces digo, bueno, en el mercado tecnológico y en el mercado de energía, en esas dos industrias, puedo ver que las empresas la pasaron regularmente bien, ganaron el día de hoy. Mientras tanto, en el resto de mercados, en términos generales, en el mercado financiero, en el industrial, en el de salud, en el de bienes raíces, en el de materiales básicos, en el de consumidor, veo que la pasaron bastante mal. Entonces, yo puedo revisar de una forma bastante rápida, de un solo vistazo, analizando esta página, me puedo dar cuenta de qué es lo que sucede con el mercado. De un solo vistazo me puedo dar cuenta que el Standard & Poor's está estancado, que incluso cayó durante parte del día y luego se recuperó para quedar más o menos tablas, y que el Nasdaq, en cambio, tuvo un bastante buen día. ¿Cómo puedo saber si es bastante o más o menos? Hay un número mágico. Ese número mágico es el 3. Cuando ustedes ven una empresa, un mercado, un índice que sube el 3% o más, se habla de un rally. Un rally es un crecimiento agresivo. Entonces, si ustedes ven una compañía que ha crecido o un índice que ha crecido el 3% o más, ya se habla de un rally. Si ustedes hablan o ven un índice o una empresa que ha caído el 3% o más, ya se habla de un desplome. Porque se considera que 3% en un solo día es mucho. Entonces, estamos viendo que los crecimientos del Standard & Poor's de apenas del 0.02, básicamente es un crecimiento nulo. El del 0.59% del Nasdaq, comparado con ese 3, es pequeño, pero es un crecimiento importante. Y en el caso del Dow, una caída del 0.55 comparado con ese límite del 3. No es un desplome, pero es una caída importante también. Entonces, esta es el primer vistazo. Me voy a dar cuenta de cómo está el mercado el día de hoy. Pero si yo quiero saber más y quiero entender por qué está sucediendo con el mercado lo que está sucediendo, entonces me voy a ir a la siguiente página que se llama News. Aquí están todas las noticias. Si yo hago clic en News, me van a salir dos columnas de información. La primera columna son todas las noticias del día, hora por hora. Ustedes ven, aquí está a las 8:17 p.m., 7:30 p.m., 4:01, 3:57. Aquí está toda la información del día de hoy de la gran mayoría de outlets financieros. Es decir, en esta misma página ustedes pueden ver la gran mayoría de outlets financieros dando noticias de qué es lo que está sucediendo en el mercado. Aquí está Fox, aquí está Bloomberg, aquí está el Wall Street Journal, aquí está Reuters, aquí está The Times, todos los principales outlets de noticias. Algunos de ellos requieren que tengan suscripción para ver las noticias, pero en la gran mayoría de casos ustedes pueden ver, por ejemplo, en Yahoo Finance, qué es lo que sucede. Aquí dice, por ejemplo, ustedes pueden traducirlo al español, los que no hablen inglés, pueden ir a su browser y hacer que el browser les traduzca a español para que puedan leer las noticias y para entender mejor. Entonces, por ejemplo, a las 4 de la tarde, Yahoo Finance estaba diciendo que el aumento de Nvidia lleva a Nasdaq a un nuevo récord. Es decir, hemos llegado a un nuevo máximo histórico del Nasdaq. El Nasdaq no había estado nunca antes en ese punto. Vamos a ver, acá quiero ver algo.
No, bueno, no importa. Entonces, yo me voy enterando de lo que sucede y me entero entonces a través de las noticias que la razón por la cual el mercado de valores, el índice Nasdaq, creció tanto. ¿Por qué no me hizo la traducción? Es precisamente porque tuvo el impulso del crecimiento de Nvidia. Es decir, Nvidia arrastró a los mercados hacia una alza. También puedo ver que hay información de la confianza del consumidor y que la confianza del consumidor también ha subido y por eso hay cierto optimismo en el mercado. Por ejemplo, aquí ustedes pueden abrir la noticia y la pueden detallar. Fíjense, entonces aquí tengo la noticia y aquí me está explicando que el stock de Nvidia saltó y por eso ha arrastrado al mercado de valores a tener ganancias, ¿no? Entonces ustedes, en ese listado de noticias, van a encontrar las explicaciones de por qué el mercado se movió como se movió. ¿Ya? Entonces lo importante es que ustedes vean el mercado, sepan lo que está sucediendo con el mercado y luego vayan a noticias para que en noticias puedan entender cuál es la razón de que el mercado reaccionó de esa forma. Bueno, no se me está abriendo YouTube antes. Okay. No quiero demorar más. Por otro lado, aquí a la derecha hay blogs de analistas. Estas ya no son noticias, pero son análisis que cuando ustedes quieren entrar en profundidad sobre algún tema, son excelentes análisis. El blog que yo más utilizo es el blog de Zero Hedge. Zero Hedge es uno de los mejores blogs que hay. Dan noticias, hablan del mercado, hablan de un montón de cosas. Bueno, ahorita no hay ninguna noticia importante, pero pueden abrir cualquiera de ellas y van a ver que van a tener todo el análisis de una determinada noticia a través de Zero Hedge. Este Zero Hedge es un muy buen analista de mercado y les recomiendo que ustedes lo sigan en Twitter. Una forma de mantenerse informado de una forma bastante precisa y certera es tener ciertos seguimientos de ciertos analistas en su feed de Twitter. Porque este tipo de analistas como los de Zero Hedge, cada vez que hay una noticia importante, ustedes van a recibir un tweet de ellos. Entonces se van a enterar de una forma muy rápida de lo que sucede en el mercado. Me voy a ir a redes sociales para que ustedes vean los analistas que yo tengo, que son fuentes de información importantes para que ustedes los puedan seguir. Miren, por ejemplo, aquí tengo nuevas notificaciones de Zero Hedge. Cuando ustedes están siguiendo una noticia, cuando están esperando a que Jerome Powell hable, cuando están esperando que salga el informe de la inflación, cuando están esperando de que la Reserva Federal diga algo importante, apenas lo dice, esta gente lo tuitea. Entonces, son republicanos, son bastante pro-Trump. En el tema político no les hago mucho caso, pero en el tema económico son excelentes analistas. Este es la cuenta de Twitter de ellos, de Zero Hedge.
Tienen ahí a Brad Pitt en el club de la pelea como su foto principal. No me pregunten por qué, pero así trabajan ellos. Otro excelente analista que muestra información gráfica, es decir, que da noticias y que da información gráfica muy importante, es Charlie Vilelo. Aquí está la cuenta de él, @Charlie E. Vilelo con doble L al final. Es otro analista excelente que les va a dar. Él generalmente hace resúmenes cada semana, dice la semana resumida en gráficos y les da la información de esa semana. Otro analista importante que yo sigo es, ¿dónde está? José Antonio Wisner. Es un español, déjenme ver si está por aquí. Aquí está, José A. Wisner. José Antonio Wisner también es una excelente fuente de información. Su Twitter o su X es @José Wisner, Wisner con B pequeña y Z. Es un excelente analista. De hecho, les recomiendo que a José Antonio Wisner lo vean no únicamente en Twitter, sino que también yo tengo todas las mañanas, cuando yo me despierto, a las 6 de la mañana que estoy despierto, lo primero que hago es prender el televisor e irme a YouTube. Y en YouTube busco este canal, el noticiero de las 8 de la mañana de José Antonio Wisner. El canal se llama Negocios TV. Es un canal español. Es este. Es un canal que acaba de llegar al millón de suscriptores. Entonces, ustedes en la mañana se levantan, ponen YouTube, van a las claves del día de José Antonio Wisner, traten de buscar el noticiero que dice claves del día. El noticiero de claves del día, por ejemplo, aquí dice claves del día, Biden cruza los dedos por Ucrania. Es un excelente noticiero económico. Yo les había dicho a ustedes que ustedes no tienen que hacer el análisis, pero que tienen que saber entender a los analistas que lo hacen. Este canal de televisión que se llama Negocios TV, que está en YouTube, es el canal de información que les va a hacer a ustedes el análisis fundamental que necesitan. ¿Por qué? Porque él les habla de geopolítica, él les habla de la guerra en Ucrania, él les habla de China, él les habla de Europa, de Estados Unidos, les habla de la Reserva Federal, les habla del endeudamiento del gobierno, les habla absolutamente de todos los datos que son importantes para que ustedes sepan cómo arrancar el día. Él les da las 5 claves del día. Entonces dice, este día hay que tener en cuenta esto, X, Y, Z, y les explica los 5 puntos. Adicionalmente, tiene al final del noticiero, que dura aproximadamente 40 minutos, tiene gráficos, y esos son gráficos tremendamente valiosos, porque los gráficos que él ofrece son gráficos que solamente los podríamos tener si tuviéramos suscripción a bancos de inversión que emiten esa información. Yo no gasto en suscripciones, yo no compro información de ningún lado, pero sí sigo a la gente que tiene esas suscripciones y que me puede dar la información sin que yo tenga que gastar en ella. Este es un excelente analista que les va a hablar de absolutamente todo. Luego, si es que quieren ver información sobre acciones en el mercado de valores de los Estados Unidos, el mejor canal que les recomiendo es el de CNBC. Lo malo es que evidentemente CNBC es un canal que está 100% en inglés, pero es un canal en donde se pasan todo el día hablando de empresas, de acciones, del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente ustedes no tienen que ser tan obsesivos como yo. Yo veo esta información todos los días, yo me levanto, veo el noticiero de Wisner, me siento aquí, empiezo a trabajar en el mercado. Como yo trabajo en el mercado todo el día, prendo mi televisión, pongo CNBC y me paso escuchando de las empresas, de los CEOs, de las nuevas noticias, de cómo está el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes no tienen que hacerlo porque evidentemente no viven de esto, pero si ustedes quieren tener un excelente análisis fundamental,
José Antonio Bisner y Negocios TV es la mejor fuente de información que ustedes pueden tener. Cambien un poco su mentalidad, no sean como somos la mayoría de ecuatorianos. Si ustedes se fijan y van a la televisión a las 8:30 de la mañana, a las 8:30 de la mañana, mientras en todo el planeta Tierra están hablando de la economía, de la guerra entre Ucrania y Rusia, de qué es lo que va a hacer Putin, de qué es lo que contesta la OTAN, de cómo va a afectar eso a los bonos, de cómo va a afectar a las acciones, de en qué sentido va el mercado. Cuando el planeta entero está hablando de economía, nosotros acá en el Ecuador estamos viendo el noticiero de la comunidad. Y le están entrevistando a la vecina que se está quejando de cómo los borrachos van a orinarse en el parque de al frente y cómo no le han tapado el hueco de la alcantarilla. O están viendo la posta para ver quién le está serruchando el piso a quién. O están viendo la novela. Eso es lo que se encuentra en los canales nacionales. Ustedes se preguntan por qué el Ecuador no progresa si no tienen información. No tienen información. ¿En dónde, Isis? ¿Dónde estás tú? No tienen información económica, mientras el planeta entero está preocupado. Mientras el planeta entero está preocupado de saber cómo generar riqueza, en el Ecuador estamos viendo las novelas. ¿Ya? Esta es la forma de enterarse cómo generar ganancias. Esta es la forma de enterarse que hay que vender Petrobras, que hay que comprar Nvidia. Esta es la forma de generar realmente ganancias. Entonces yo les invito a que empiecen a cambiar un poco su rutina diaria, que dejen de verle al Anderson Boscan, que dejen de ver el noticiero de la comunidad. Yo personalmente detesto el noticiero de la comunidad, no tengo idea para qué sirven, ¿sí? Y pónganse a ver fuentes de información que en realidad les van a hablar de cosas que a ustedes les van a servir para ganar dinero. ¿Ya? Esas son mis recomendaciones. Ustedes pueden encontrar más analistas, ustedes pueden encontrar más fuentes de información, más canales, y si las encuentran, por favor, compartan con nosotros. Ahora sí, preguntas. Vamos por Marcelo. A ver, indicaste que las compañías de menos de $1 billón son bastante más estables. Sin embargo, ahí cogiste un caso de Insmed, que está tercero en la lista, que es de 7.14 billones de dólares y sin embargo cierra con un salto bastante que llama la atención. ¿A qué se puede deber eso en este caso? Es una en 1 millón. Hay que analizar el caso. Habría que ver las noticias, ir a ver cuál es la razón por la cual esa compañía creció. Pero si tú revisas todos los días, te reto a que revises toda la semana y veas estos datos, te vas a encontrar de que de cada 100 compañías, 99 tienen menos de $1 billón de capitalización. Esta compañía, ¿por qué saltó? No tengo idea, habrá que revisar cuáles son las razones que hicieron que una compañía de $7 billones crezca el día de hoy. Pero eso quiere decir que hubo mucha plata de por medio. Por ejemplo, tú nunca vas a ver a una compañía grande de las 7 magníficas entre esas, porque necesitas muchísimo dinero para lograr llegar a un porcentaje de esos. Cuando Nvidia rompió el récord de crecimiento de las 7 magníficas, fue porque creció un 26% en un día. 26% para Nvidia en un día es un montón. Y para que eso suceda, se requirieron $680 millones de inversión en un día para que suba el 23%. Mientras tanto, tú ves aquí compañías que hacen el 143, pero si llegaron a 143 es porque son compañías muy pequeñas. En el caso de esta, tú puedes hacer clic aquí o puedes buscarla en las noticias o puedes, por ejemplo, aquí me sale la información del gráfico. Más abajo me van a salir noticias. Y aquí dice Insmed CEO hablando sobre el tratamiento de la enfermedad de pulmones y cuál es el siguiente paso. Insmed anuncia una oferta pública de $500 millones de acciones. Están levantando capital. Ofrecieron $500 millones al mercado de acciones. Y probablemente, como tienen un buen producto, que debe ser este que está aquí, de tratamiento de enfermedad de pulmones, probablemente tuvieron una demanda muy buena y vendieron esos $500 millones en acciones. Entonces, en ese caso, hay que analizarlo específicamente para ver de qué se trata. Alejandro. Juan Carlos, te hago 2 preguntas.
La primera es, no sé si puedes ampliar estos términos que están ahí en Finviz, que es del bull y del bear market. Y la segunda, que es por mera curiosidad, ¿por qué no encuentro en el mercado de valores ni a Samsung ni a X? ¿Ni a qué? Ni a X, ni a Twitter. A X la sacaron de la oferta pública. X ya no es una empresa pública. No está en la bolsa. Ah, ok. X es de Elon Musk. ¿Y Samsung? No sé, nunca la he buscado. No está, qué raro. Bueno. Vamos a ver. Me gusta buscar en TradingView. Vamos a ver si es que hay Samsung. Samsung. ¿Qué dice aquí? No, no aparece. Tienes Samsung cotizándose en la bolsa de Londres. SSNLF. Las siglas son SSNLF. N de nada, no M. N de nada. Ahí está. Pero si tú te fijas, es una acción que se comercializa en el mercado OTC. Es decir, no está disponible en la bolsa. Cuando tú ves el activo, aquí te indica de qué se trata y te dice, esta es una acción que se comercializa en el OTC, es decir, únicamente a nivel de instituciones, directamente 1 a 1 en Estados Unidos. Entonces, ese no está en el mercado al que nosotros tenemos acceso. Entonces, si yo pongo Samsung, TradingView me va a decir todo lo que hay de Samsung y me dice que hay todo esto, pero si tú ves, tienes en la Bolsa de Valores de Londres, en la Bolsa de Valores de Alemania, tienes en la Bolsa de Valores de Corea, tienes en la Bolsa de Valores de México, Corea, pero no tienes nada en Estados Unidos. Es decir, esa acción no está transaccionando en la Bolsa de Estados Unidos. Por eso no la encuentras. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vimos de una forma rápida cuál es la manera de analizar rápidamente el mercado a través de una sola página, entendiendo los índices, viendo los movimientos de las compañías más ganadoras, más perdedoras, viendo de un solo vistazo lo que es el heatmap, entendiendo rápidamente qué es el heatmap y luego yéndome a noticias para entender por qué el mercado reacciona de una determinada manera. Entonces, el día de hoy aprendimos a ver lo que pasa con el mercado y a través de las noticias a entender por qué pasó eso con el mercado, ¿ya? Es decir, la página me va a decir lo que sucede y las noticias me van a decir el por qué. Siempre es importante ver las noticias y los analistas. Les acabo de dar una lista de analistas para que lo sigan en X, para que vean sus programas de Negocios TV y que empiecen a acumular conocimiento de lo que sucede en el mundo. Porque ese conocimiento geopolítico es un análisis fundamental geopolítico que les va a ayudar a posicionarse en los lugares en que son importantes para poder generar rentabilidades con sus inversiones. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a cerrar ahí. Si no hay más preguntas, vamos a cerrar ahí. Les agradezco. El día de mañana vamos a continuar. Vamos a empezar a entender para qué sirve el heatmap y cómo a través del heatmap puedo empezar a analizar compañías que me interesen. ¿Ok? Les veo el día de mañana a las 6 de la tarde, Pau. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo. Chao, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Carlos. Hasta luego con todos.